La historia de Luis Alfredo Garavito Cubillos comienza en Génova, Quindío, Colombia, el 25 de enero de 1957. Su infancia estuvo marcada por el abuso, la violencia y la negligencia. Su padre, un hombre alcohólico y violento, lo golpeaba sistemáticamente, mientras que su madre, sumisa y temerosa, no intervenía. Peor aún, Garavito sufrió abusos sexuales por parte de dos adultos cercanos a su familia, un vecino y un vendedor ambulante que frecuentaba su casa. Estos traumas tempranos sembraron en él una profunda distorsión de la sexualidad y el poder. Desde pequeño, Garavito mostró comportamientos perturbadores, torturaba animales, tenía arranques de ira y desarrolló una obsesión por el control. La escuela fue un refugio temporal, pero incluso allí fue víctima de bullying, lo que forzó su aislamiento. La combinación de abuso físico, sexual y emocional lo convirtió en una bomba de tiempo psicológica. La familia Garavito vivía en condiciones precarias, cambiando constantemente de vivienda debido a la inestabilidad económica. Luis Alfredo nació en un ambiente donde el castigo físico era normalizado y donde no recibió afecto genuino. Tuvo 6 hermanos menores, pero nunca desarrolló una relación cercana con ellos. Durante su infancia, fue un niño solitario. No tenía amigos cercanos por su timidez y su actitud extraña. A pesar de su difícil entorno, Garavito era inteligente y tuvo un desempeño académico aceptable. Estudió en la Escuela Rural Mixta de Génova, donde algunos profesores notaron su capacidad para memorizar textos, pero también su tendencia al aislamiento. En su adolescencia, Garavito intentó escapar de su hogar varias veces, pero siempre regresaba atrapado en un ciclo de dependencia y odio. Comenzó a beber alcohol desde muy joven, imitando a su padre, y desarrolló fantasías violentas. A los 16 años, cometió su primer acto de violencia sexual contra un menor, aunque en ese momento no fue denunciado. Su vida adulta temprana estuvo marcada por la inestabilidad. Trabajó en varios oficios, desde vendedor hasta payaso callejero, pero nunca logró establecer relaciones sanas. Su orientación sexual era confusa. Aunque se sentía atraído por hombres jóvenes, también mantenía relaciones con mujeres, muchas de ellas forzadas. Antes de convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de Latinoamérica, Garavito tuvo encuentros con la ley por robos y agresiones, pero nunca fue considerado un peligro inminente. Era hábil para ocultar su verdadera naturaleza. Asistía a la iglesia, ayudaba en comedores comunitarios y se presentaba como un hombre piadoso. Esta doble vida le permitió operar bajo el radar durante años. Entre 1992 y 1999, Luis Alfredo asesinó al menos a 172 niños y jóvenes, aunque se sospecha que el número real supera los 300. Sus víctimas eran principalmente varones entre los 8 y 16 años de familias pobres. Su modus operandi era cruelmente sistematizado: engaño, secuestro, tortura y violación, asesinato y ocultamiento. Se ganaba la confianza de los niños ofreciéndoles trabajo, dinero o comida. Los llevaba a zonas rurales donde los emborrachaba y drogaba. Abusaba de ellos durante horas, a veces días. Los estrangulaba o degollaba. Enterraba los cadáveres en fosas poco profundas, a menudo en fincas abandonadas. Garavito viajó por más de 11 departamentos de Colombia, cambiando de identidad y aprovechando la desorganización policial. La pobreza y la falta de recursos en las zonas rurales facilitaron su impunidad. Al menos estos fueron algunos de los lugares donde se cometieron estos actos. Quindío, Génova, Armenia, Calarcá. Nació en Génova, pero también cometió crímenes aquí. Al menos 12 niños asesinados. Los atraía con ofertas de trabajo en fincas. En Risaralda, Pereira, Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, zona cafetera donde operó con frecuencia. Más de 20 niños asesinados. Se hacía pasar por vendedor ambulante. Valle del Cauca, Cali, Tuluá, Buga, Cartago, uno de los departamentos con más víctimas, al menos 40 niños reportados. Ofrecía dinero a niños pobres en mercados. Tolima, Ibagué, Espinal, Chaparral.
Enterró sus cuerpos en fincas abandonadas, unos 18 niños. Les prometía llevarlos a trabajar en cultivos. Cundinamarca, Facatativá, Girardot, Soacha, cerca de Bogotá, pero en zonas rurales. Al menos 15 niños. Se hacía pasar como mendigo o predicador. Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso. Menos casos, pero con brutalidad extrema. Al menos unos 10 niños los drogaba con aguardiente antes de matarlos. Santander, Bucaramanga y Barrancabermeja, zona de alto tránsito para él. Al menos 12 niños los llevaba a caminos veredales. Norte de Santander, Cúcuta, Ocaña, frontera con Venezuela, donde intentó huir. Al menos unos 8 niños les ofrecía viajes a Venezuela. Antioquia, Medellín, Río Negro. Menos actividad, pero con casos confirmados. Al menos 5 niños. Se movían buses intermunicipales. Huila, Neiva, Pitalito. Zona de paso hacia el sur del país. Unos 7 niños fingía ser un comerciante. Meta, Villavicencio, Granada. Último departamento donde operó antes de su captura. Al menos 6 niños. Un niño logró escapar y otro lo delató en 1999. La captura de Garavito no fue resultado de una brillante investigación, sino de su propia arrogancia. Garavito intentó secuestrar y abusar a un niño de 12 años en Villavicencio. El menor logró escapar y alertó a las autoridades, dando una descripción detallada del agresor. La policía ya tenía un retrato hablado del asesino en serie, vinculado a múltiples desapariciones de niños en varias regiones. Un taxista reconoció a Garavito, quien usaba el alias Bonifacio Morera, y avisó a las autoridades. Fue detenido cerca del barrio La Madrid en Villavicencio. Al revisar sus pertenencias, encontraron una libreta con nombres, fechas y lugares de sus víctimas, lo que confirmó su culpabilidad. Bajo interrogatorio, Garavito confesó con una frialdad aterradora. Llevó a los investigadores a más de 60 fosas comunes, donde se exhumaron los restos de decenas de niños. La magnitud de sus crímenes conmocionó a Colombia y al mundo. Garavito fue condenado a 40 años de prisión, la pena máxima en Colombia en ese entonces, aunque posteriormente se redujo por colaboración. Murió en prisión en 2023, sin mostrar remordimiento genuino. ¿Qué convierte a un hombre en un monstruo? Desde el psicoanálisis, Garavito encaja en el perfil de un psicópata con rasgos de sadismo sexual. Su infancia abusiva destruyó su capacidad de empatía, reemplazándola con una capacidad patológica de dominación. El abuso sexual que sufrió lo llevó a reproducir ese mismo patrón, pero con una violencia multiplicada. Los humanos tenemos comportamientos violentos por múltiples factores: biológicos, predisposición genética a la agresión, psicológicos, traumas no resueltos, y sociales, entornos que normalizan la violencia. En el caso de Garavito, los tres se combinaron para crear un asesino en serie. La historia de Garavito plantea preguntas incómodas. ¿Hubiera sido diferente si alguien hubiera intervenido en su infancia? ¿Si el sistema judicial hubiera actuado antes? La sociedad colombiana de la época, marcada por el conflicto armado y la indiferencia hacia los niños pobres, fue un caldo de cultivo para su crueldad. Su caso es un recordatorio de que los monstruos no nacen, se hacen, y que en última instancia la violencia es un ciclo que solo se rompe con justicia, educación y compasión. Gracias por ver este video, déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte para más contenido como este.